Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para librarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes se han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Así es, chicos hermosos, cada día es un nuevo día delante de nuestro Señor. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y gracias a ello nosotros podemos tener fe y confianza de lo que Dios tiene para nosotros en cada día. Y bueno, pues estamos aquí de nuevo estudiando los hombres y mujeres de la Biblia. A mí me da muchísimo gusto el poder trabajar para ustedes, para poder compartirles lo mucho que Dios nos da a través de la lectura y el estudio serio de su palabra. Y bueno, en estos videos hemos estado viendo a un profeta de Dios llamado Eliseo. Eliseo fue sucesor del profeta Elías, y mientras que Elías dio un mensaje más bien de exhortación para el pueblo de Dios a que dejara los ídolos, o sea, la idolatría, y se volviera al único Dios verdadero. Vimos cómo Dios lo respaldó en todos los milagros que hizo, y aún al final de su vida y de su muerte, también Eliseo pudo ver milagros fantásticos e increíbles, que es lo que vamos a ver en este momento. También en esta historia de hombres y mujeres vamos a ver una mujer llamada Josaba, que también fue muy interesante lo que ella hizo. Y bueno, pues los invito a que me acompañen a estudiar a hombres y mujeres de la Biblia, el último milagro de Eliseo, y a Josaba, la mujer también llamada Josaba. Eliseo se enfrenta con los sirios. El pueblo sirio se levantó con una gran fuerza en contra del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel contaba con la protección de Dios, y Eliseo les avisaba todo lo que estaba sucediendo en el ejército sirio y cuáles eran los planes de ataque de este ejército, por lo que el rey de Siria se enteró y se enojó muchísimo contra Eliseo. Mas sin embargo, en esta historia veremos que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos por medio de la oración y el saber escuchar a Dios. El profeta Eliseo experimentó la protección milagrosa de Dios como resultado de su oración. El rey de Siria, al enterarse que el profeta Eliseo avisaba al ejército de Israel todos sus planes militares para atacarlos, procuró matarlo. Y cuando se enteró el lugar donde estaba el profeta,
envió un ejército enorme para rodear la ciudad. Y muy temprano a la mañana siguiente, Eliseo se levanta y vio que un enorme ejército alistándose para el ataque. En eso su criado vino y al ver todo ese grande ejército se asustó mucho y preguntó a Eliseo: ¿qué haremos? Y Eliseo, lleno de la paz de Dios, le pidió al Señor que abriera los ojos espirituales de su criado para que pudiera ver la realidad espiritual. A veces nosotros, cuando enfrentamos algún problema, también necesitamos que Dios nos abra nuestra visión espiritual para poder ver la ayuda de Dios en todo momento y no solo enfocarnos en las circunstancias naturales del problema. Dios tiene la amplia visión de todo lo que pasamos desde antes de que pase y todo lo que pasará. Y si dejamos que Él tome el control de todas las áreas de nuestra vida, la Biblia dice que Dios prepara las obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Algunas cosas no quitará, pero hay que aprender a confiar en Dios de que todo obra para bien a aquellos que le amamos. En el caso del sirviente de Eliseo, al instante Dios le abrió los ojos y el joven, al levantar la mirada para ver hacia el monte, vio que estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor del ejército enemigo. De tal manera que se dio cuenta que Dios tenía en sus manos el control de aquella batalla. Y luego también vio un cerco de ángeles que rodearon al profeta como poderosos guerreros de Dios. Y tan pronto avanzó el ejército sirio, Eliseo oró, pidiéndole a Dios, diciéndole: te ruego, Señor, que hieras con ceguera a esta gente. Esto dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 18. Una vez ciegos los soldados, Eliseo prosiguió a guiar al ejército fuera de la ciudad, lo guió hasta Samaria, antes de que Dios les abriera de nuevo los ojos para que pudieran ver. ¿Se imagina usted qué confusión tan grande para los soldados del ejército sirio, que rodeados por un ejército celestial los condujeron fuera de la ciudad hasta Samaria? Y una vez en Samaria y que Eliseo se había ido, volvieron a ver. Lógicamente se han de haber quedado aterrorizados de la experiencia que acababan de pasar con el profeta de Dios. Y esto por haberse metido con un profeta. Con todo esto aprendemos que no importa el tamaño de tu problema, la distancia de la derrota y de la victoria se mide entre la distancia de las rodillas y el suelo, pues nuestro mejor recurso siempre será postrarnos ante Dios en oración y rogarle por su ayuda. Y así hoy con Cristo, así como el Señor revelaba sus planes a los profetas, también hoy nosotros nos puede instruir Dios en todo lo que necesitemos saber para nuestra protección, obediencia y bendición. Jesús nos dice: no teman, tan solo crean, porque no hay encubierto nada que no haya de ser manifestado, ni hay oculto nada que no haya de saberse. Mateo 10:20. Si nos enfocamos en los retos y problemas que enfrentamos, viviremos alarmados. Si nos enfocamos en el Dios invisible del cielo, la perspectiva cambia por completo y nuestros corazones experimentarán la paz. Eliseo no pidió que su criado dejara de ver al enemigo, sino que empezara a ver la bondad de Dios y su provisión en medio del problema. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver, hasta ver lo que Dios ve, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta.
pero que Él nos la muestra mientras nosotros no aprendemos a soltar nuestro control. O sea, Dios no nos muestra su voluntad o no nos muestra las cosas bonitas o buenas que tiene para nosotros hasta que nosotros aprendemos a confiar en Él y le soltamos el control absoluto de nuestra vida en sus manos. Dejando absolutamente todo en sus manos, esto es la fe que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Que aprendamos a confiar tanto en Dios, que tengamos la certeza de lo que esperamos y la convicción de que Dios nos dará conforme a su voluntad lo que le hayamos pedido. Aún no vemos lo que Dios nos ha prometido, pero sabemos que Dios ya ha fijado el día y la hora para entregárnoslo. Esa es la fe que busca Dios en cada uno de nosotros. El profeta Eliseo entendió este principio y por eso vio tantos milagros a través de su relación personal con Dios. La realidad de Dios es más allá de nuestra propia perspectiva limitada. En virtud de la fe de Eliseo, Dios le mostró cosas asombrosas y la vida en el pueblo de Israel siguió su curso. Pasaron muchos más reyes, unos buenos, otros malos, pero Dios siempre estaba con ellos, tratando con ellos para que se volvieran al camino correcto. Recordemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel seguía dividido en el reino del norte y el reino del sur, y ambos pueblos tenían sus reyes. Ya habíamos visto cómo el rey Acab era malo junto con su esposa Jezabel, terriblemente malvada, por lo que Dios había mandado al profeta Elías para liberar a su pueblo de la influencia malvada de estos reyes. Y cumpliendo los decretos de Dios dichos sobre ellos, por no arrepentirse de su maldad, pero esta iniquidad continuó en su linaje, llegando a una hija de Jezabel llamada la malvada reina Atalía. Esta malvada reina usurpó el trono y trató de afianzarlo para ella, matando a sus nietos, para no tener problemas que cuando crecieran pudieran derrocarla. Y afortunadamente, dentro de tanta maldad en el liderazgo de Israel, Dios levantó personas con una perspectiva diferente, personas que querían poner por obra la palabra de Dios y su gobierno. El Señor nos tiene misericordia, pero no tolera a los rebeldes, a los que van en contra de su palabra. Él siempre nos responde con compasión al sufrimiento y espera que nosotros también le respondamos con la gracia y con la obediencia. Y así llegaron los últimos días del profeta Eliseo. La Biblia dice que Eliseo hizo 2 veces más milagros que los que había hecho Elías, su maestro. Elías, Dios lo llevó en un carruaje de fuego al cielo en un torbellino. ¿Fue acaso por falta de fe la muerte de Eliseo? Claro que no. Dios tiene la vida y la muerte en sus manos y todos tenemos asignados el día y la hora y la forma en que debemos de partir de este planeta Tierra. Lo importante es a dónde iremos después de esta vida. El Señor respaldó a su profeta Eliseo en cada milagro, en cada petición que le hizo, y aún después de muerto Dios sorprendía a todo su pueblo. La Biblia dice que murió Eliseo y fue enterrado al mismo tiempo que una bandada armada de moabitas entraban al pueblo. Recordemos que los moabitas también eran enemigos del pueblo de Dios. Era un tipo de asaltantes que en cuanto veían al pueblo prosperar, se presentaban para robar todo lo que se les facilitara su paso. Y la Biblia dice que cuando ellos llegaron había un cortejo fúnebre donde estaban unas personas enterrando a un familiar. Y al ver a los moabitas, todos salieron huyendo para protegerse.
y sin querer, accidentalmente, arrojaron el cadáver de este familiar y cayó en la tumba de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el muerto tocó los huesos del cadáver de Eliseo, éste revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínese la sorpresa para todos, incluyendo a los asaltantes moabitas. Yo creo que se han de haber asustado mucho al ver al muerto levantarse de su tumba, y espero que hasta las ganas, ¿verdad?, de robar se les hayan quitado y se hayan ido en lugar de haber atacado al pueblo de Israel. La Biblia no nos dice más sobre este milagro, pero nos damos cuenta y nos muestra que nuestra vida se la debemos únicamente a Dios y que cada promesa que Él ha dado para nosotros, su pueblo, fielmente se cumplirá. No porque la hayamos merecido, sino porque el Señor nunca cambia y lo que Él dice en su palabra, que es la Biblia, Él lo hará. Y bueno, pues así termina la historia del profeta Eliseo. Ahora vamos a ver la historia de una mujer llamada Josaba. En esta historia vemos a una valiente mujer llamada Josaba, y como podemos ver, la Biblia esta vez sí nos da el nombre de esta mujer, que demostró valentía aún bajo una tremenda situación que vivió su familia. Todos alguna vez en nuestra vida enfrentaremos presiones inesperadas. En este estudio veremos la presión que enfrentó Josaba cuando tuvo que salvar a su sobrino de ser asesinado. El escenario para este acontecimiento tan valioso tuvo lugar en la región de Judá. La familia real de la que leemos en esta historia era el rey Joram y su esposa Atalía, sus hijos Ocosías y una hermana llamada Josaba. El rey Joram tenía 32 años de edad cuando se convirtió en rey, y su esposa Atalía era la hija del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. Así que no nos sorprende que la Biblia dice que Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y la maldad tiene consecuencias muy malas. Si no hay arrepentimiento, se traspasa de generación en generación. De tal manera que la Biblia dice que el rey Joram murió dentro de grandes dolores y de una enfermedad incurable, que pudiera ser un tipo de cáncer, ¿verdad?, por los dolores que dice. La gente convirtió en rey al hijo menor de Joram, llamado Ocosías. Y leemos que también Ocosías anduvo en los caminos de la casa del rey Acab, pues su madre le aconsejaba que actuara impíamente. Es decir, la reina la reina Atalía, aconsejaba a su hijo mientras él estaba gobernando. ¿Qué palabras tan terribles nos revela la Biblia que hacía esta mujer con su hijo? Y Ocosías fue asesinado cuando tan solo tenía 1 año de su reinado. Cuando la reina madre Atalía se enteró de la muerte de su hijo Ocosías, se volvió como loca. Pues recordemos que el pecado primero corrompe, luego enloquece a las personas y al final destruye sus vidas. Esa es la consecuencia de los pecados. Y claramente podemos ver que la locura de la reina Atalía le venía de herencia de su malvada madre Jezabel, y al morir su hijo, Ocosías, al cual manipulaba para gobernar ella sobre el pueblo de Israel, le llegó la locura de tomar a la fuerza el control del reino, asesinando a todos sus herederos al trono, para así asegurarse de sentarse ella en la silla del trono sin interferencia de que nadie más pudiera derrocarla. Para ello,
todos sus nietos fueron estorbos con tal de gobernar ella en el trono. Qué locura, ¿verdad? Nos ponemos a imaginar de repente cómo pudo llegar a ser para esta Atalía tan importante el trono, tan importante el llegar a gobernar al pueblo de Israel. O sea, se enloqueció de poder, ¿verdad? Que estuvo dispuesta inclusive a matar a sus nietos para lograrlo. La historia comienza en Segunda de Reyes capítulo 11 versículo 1 al 3 y textualmente dice la Biblia, verso 1: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda su descendencia. En el versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Por medio de Atalía, Satanás intentó exterminar el linaje de David y frustrar así la promesa de Dios concerniente al Mesías, porque vendría del linaje de David, vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie, ni siquiera el diablo, puede frustrar ninguna promesa de Dios. En el versículo 3 nos dice, y estuvo con ella escondido este bebé en la casa de Jehová por 6 años, y Atalía fue reina sobre el país en ese tiempo. Josaba usó una habitación del templo del Señor para esconder al bebé Joás. Allí el niño estuvo completamente a salvo, puesto que su esposo de Josaba se llamaba Joiada y era el sumo sacerdote encargado del templo. Aquí es muy importante notar que aunque una persona por su naturaleza normal pecadora y con herencia de iniquidad tan tremenda como la tenía este bebé Joás, cuando fue rodeado de un ambiente de santidad y de amor hacia Dios, pudo cambiar esa forma de ser, al menos por un tiempo. Mientras que en la casa de Atalía, ella había heredado la forma idólatra de vivir de sus antepasados, y ella diariamente rendía culto al dios Baal, y probablemente nunca ingresó al templo donde servía a su yerno, esposo de su hijastra, más bien Josaba. Así que por 7 años Josaba y su esposo alimentaron a Joás y le enseñaron todo acerca del Señor nuestro Dios. No solo requirió valor al niño, sino también se necesitó valor para continuar enseñando a Joás secretamente durante el reinado de Atalía. La primera lección que aprendemos en esta historia de Josaba es a ser valientes y persistentes en hacer lo correcto delante de Dios. Es más fácil mostrar valor por un corto tiempo, especialmente durante una crisis, que seguir demostrando día tras día ese mismo valor. Se necesita de la gracia de Dios en nuestras vidas para ser valientes en forma consecuente, especialmente si estamos poniendo en peligro la vida de nuestros seres queridos por tener convicciones tan radicales. Pero la Biblia dice que el Señor recompensará a los que persistan en medio de las dificultades por poner por obra la palabra de Dios y no lo que dice el mundo. Gálatas capítulo 6 versículo 9 y 10 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
La segunda lección que aprendemos de Josaba es su resuelta humildad. Su padre había sido el rey Joram. Ella tenía tanto derecho al trono como Atalía, la segunda esposa del rey. Esto nos quiere decir de que Atalía no era la madre directa de Josaba, sino que fue la segunda esposa. Josaba era hija de su anterior esposa del rey Joram. Josaba podía haber sentido envidia y habría podido hacerle la vida miserable a su madrastra. En cambio, cumplió fielmente con su deber de instruir a su sobrino acerca del Señor para prepararlo a ser un buen rey. Porque en este mundo, si en nuestra vida no ponemos a Dios como el centro de todo lo que vivimos, nuestra vida tendrá muy pocas alegrías. Presentación del niño de Joás como el verdadero rey al trono. Cuando el niño Joás cumplió 7 años, su tío, el sacerdote Joiada, reunió un centenar de hombres poderosos y le dio instancias específicas acerca de cómo tenían que proteger el templo en ese día. Y cuando todo estuvo en orden, el sacerdote reunió al pueblo y trajo al niño Joás y lo presentó explicándoles cómo lo habían rescatado de las manos de la falsa reina Atalía, declarando que este niño era el auténtico heredero al trono. Y justamente con esta proclamación lo anunció como el nuevo rey al pueblo, ungiéndolo como rey y poniéndole sobre su cabeza la corona real. Y todos se alegraron diciendo: ¡Viva el rey! Joiada es una luz en medio de la oscuridad que nos demuestra que si podemos permanecer fieles a Dios y a su palabra, mientras la cultura a nuestro derredor se degenera. Esto está escrito en Segunda de Reyes capítulo 11, 12 al 16. Y nos cuenta que en cuanto Atalía escuchó la alegría del pueblo, salió de la casa real y se dirigió hacia el pueblo para ver lo que estaba pasando. Y llegó justamente en el momento en que estaban coronando a su nieto. Entonces ella se rompió la ropa en señal de duelo y gritó: ¡Traición, traición! Mas el sumo sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sáquenla afuera del recinto del templo, y aquel que la siga, mátenlo a espada. Y la sacaron del templo y allá afuera la mataron, porque el sacerdote no quiso que hubiera derramamiento de sangre dentro de la casa de Dios. Tan pronto como Joás llegó a ser rey, procedió a destruir todos los altares dedicados a dioses falsos, y la gente nuevamente se volvió a servir a Dios sin idolatría que les impedía ver al Dios vivo y verdadero que es nuestro Dios. Dios no se había olvidado de su pueblo y usó la valentía de una mujer para el cumplimiento de su plan. Dios aún en la actualidad busca hombres y mujeres fieles que conozcan y pongan por obra su palabra para poderlo servir en su obra. La Biblia le pregunta hoy a usted: ¿será usted el hombre o la mujer íntegra a Dios que desea servirle? Proverbios 20, versículo 6 dice lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Sería difícil pensar en un legado más grande que un testimonio personal de integridad y obediencia piadosa. Pero aquellos que demuestran fidelidad
y un amor profundo y constante al Señor, y exhiben un carácter moral sólido en obediencia a Dios, bendecirán a sus hijos con un patrimonio que perdurará para todas las generaciones. El esposo de Josaba educó cuidadosamente a Joás cuando era niño, pero la enseñanza no terminó ahí. El sumo sacerdote continuó adiestrando al muchacho después de que se convirtió en rey. Y la Biblia dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Joás empezó a gobernar bien y hasta restauró el templo, pero desgraciadamente, en cuanto murió el sacerdote íntegro a Jehová, Joás comenzó a escuchar malos consejos de otras personas y se convirtió en idólatra, lo cual desagradó a Dios en gran manera. Esto nos ilustra la gran necesidad de hacer propia y personal nuestra fe en Dios. Cada uno de nosotros debemos decidir individualmente hacer de Jesucristo nuestro Señor el único dueño de nuestro corazón y de nuestra vida. Porque la fe de los demás puede ser muy hermosa, muy madura, pero si no decidimos practicar nuestra propia fe en Dios íntegra, cuando nos quite la vida del sacerdote, ya no podremos entender entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Por eso es indispensable aprender a estudiar la Biblia diariamente por nuestra propia cuenta, porque el Espíritu Santo está ahí en su palabra para enseñarnos y revelarnos toda la verdad, para instruirnos y protegernos de un sistema de este mundo cada día más corrupto y destructivo. Por lo que es necesario conocer, amar y servir a Dios para tener vidas saludables, llenas de sabiduría. Y esta solo proviene de Dios. Los diamantes se forman cuando el carbón en la tierra es sometido a altas temperaturas y a altas presiones por muchos años. Y Dios también usa las presiones de la vida para crear diamantes humanos que reflejen la belleza de Dios en nuestras vidas. Mas sabemos que no es fácil hacer frente a las presiones. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude a reaccionar con valentía, con audacia, de modo como lo hizo Josaba. Ella no codició el poder que le daba una silla de gobierno, ni tampoco actuó de una forma imprudente, más bien fue responsable y cuidadosa. Podremos lograr grandes cosas para Dios a pesar de las presiones, y al hacerlo nos convertimos en una de esas joyas preciadas para Dios. Si usted hoy siente que está siendo sometido a grandes presiones en su vida y se está quedando sin valor, a lo mejor las palabras del rey David en el Salmo 27, versículo 1, 3 y 5, le pueden dar la fuerza que necesita para seguir adelante y hacer lo correcto. Este salmo dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando entregamos la vida a Jesucristo nuestro Señor, Él viene a habitar en la forma de su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Y también nosotros entramos a habitar en su tabernáculo y nos protege del día malo. Nos oculta en lo reservado de su morada.
porque Él es la roca de nuestra salvación. Oremos. Gracias, Padre, por nuestra vida que está escondida en ti. Y tú nos revelas lo que tú quieres que cada uno hagamos conforme al propósito eterno que nos has asignado a cada quien. Ayúdanos, por favor, a nunca salirnos de tu plan y enseñarnos a hacer tu perfecta voluntad para nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, chicos, pues ya saben que no me puedo despedir de ustedes sin antes darle la oportunidad a alguna persona que vea este video por primera vez y que nunca le haya entregado la vida a Jesucristo nuestro Señor, o que tal vez algún día le entregó la vida, pero por una causa u otra lo abandonó el camino de Cristo y hoy quiere reconciliarse con Dios. Entonces es el momento de hacer una oración de entrega. Y quien quiera entregar la vida a Jesús, repita conmigo por favor esto. Señor Dios eterno, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y que solo por tu gracia y la fe puesta en Jesucristo tu Hijo podría salvarme. Yo creo que Jesucristo vino como ser humano. Creo que Él es Dios y que venció el pecado, la muerte y al diablo. Como Él pudo vencer, también puede hacer que nazca de nuevo, que tenga una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús. Te reconozco a ti como mi Dios y mi Salvador. Creo que Jesús resucitó y que ahora gobierna contigo toda su creación. Y como Él resucitó, yo creo que cuando muera también me resucitará, me levantará de la muerte para ir a su gloria eterna. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración conmigo, yo le felicito, porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros nos arrepentimos cuando decidimos ya no vivir nuestra vida por nuestra propia cuenta, sino ahora entregársela a Jesucristo para que Él dirija nuestra vida. Y entramos así a su gobierno, entramos así a su reino. Y esto solamente nos da el camino a la vida eterna. Permítanme bendecirlos a todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que han visto el video y también a las que han decidido entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Espíritu Santo, por favor ven sobre todos ellos y séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que de hoy en adelante estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú lo prometiste en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya agradado esta historia, que puedan aprender, igual que yo, lo mucho que aprendemos al estudiar la palabra de Dios. Y si Dios quiere, pues les hablaré luego para ver otra historia de otro hombre o mujer de la Biblia. Hasta luego, que Dios los bendiga.